Buenas tardes, nos encontramos en este grupo vocal que va a tener el tema de la empatía en la psicopatía en el caso de Harold Shipman, desde la perspectiva de nosotros como estudiantes de psicología. Entonces nos encontramos con Fernando Canizales, Natalie Richards, Karen Cruz. Nicolás Zapata. y yo, Lili Montes. Bueno, el caso de Harold Shipman fue un doctor que asesinó aproximadamente a más de 200 personas inyectándoles morfina. Él era un buen estudiante, él era una persona como muy destacada. Su madre siempre confió en él, tenía otros dos hermanos, pero su madre siempre lo alababa a él y debido a esto él desarrolló como una personalidad con complejo de superioridad y narcisista. Además de eso, su madre, cuando tenía 17 años, él murió por cáncer y a ella, para evitarle el dolor, le inyectaban morfina. Él empezó a ser drogadicto y a ser adicto a la morfina. También en los hospitales en los que trabajó empezó a robar medicamentos que se parecían a la morfina y bueno, debido a esto se desarrolla como el caso de los asesinatos. Bueno, para empezar podemos hablar sobre si podemos llegar a sentir empatía al conocer, por ejemplo, una historia como esas. Entonces, pues yo creo que sí, cuando realmente uno conoce la historia de alguien, pues llega a sentir empatía. Pero pues hay que separar, pues que o sea, no podemos pensar solo en él, sino pues también en todas las repercusiones que generó, ¿no? Todo el daño que generó. Entonces es complicado cuando uno conoce esta historia y pues empatía, pues no, realmente no llegué a sentir. Por ejemplo, tú, Nata, llegaste a sentir. A nivel cognitivo siento que sí entendí un poco por qué asesinó a estas personas, pero a nivel emocional y como tal en el caso no llega a generar como esa empatía. Digamos, en otro tipo de casos se puede llegar a generar esa empatía, pero en este caso en específico no la genero. Tú, Karen. No, yo digo que depende demasiado de la persecución que esa persona esté causando en las demás. Entonces, uno no puede generar empatía por una persona que le está causando daño a más personas y que aunque, bueno, listo, esas personas murieron, demás, él no, de pronto no miró la dimensión tan grande que le podría causar a las familias de esas personas que él mató. Además de que no fueron una o dos personas, fueron cantidades y lo más curioso es que eran personas adultas, ¿sí? Entonces no, yo tampoco llegué a generar como esa empatía, especialmente por ese caso. ¿Tú, Fer, qué piensas? desde la sabiduría que se le ha atribuido a un psicópata o como él percibe su realidad, siento yo que como psicólogo, si se me llega a presentar un consultante así, yo le generaría un tipo de empatía desde la parte cognitiva, entendiendo que lo justifica de pronto en su trabajo, pero no justifica, como dice Karen, las vidas de las personas, porque pues independientemente del hecho, estaba asesinado, estaba demente, estaba con una construcción muy inconclusa de sus actos, porque realmente nunca se supo por qué es que él asesinaba. Y pues ya digamos que por mi parte en lo personal no generaría empatía emocional como lo dice ella, porque digamos que a pesar de, independientemente del hecho, él era una mala persona, digamos que en todo el tiempo él fue se creía superior que los policías, se creía superior que los demás, incluso que sus mismos pacientes. Entonces pues realmente siento que es no podría generarlo desde lo personal, pero si yo soy profesional, sí trataría de realmente entablar una confianza con él, pues para realmente saber por qué es que tuvo como esas acciones y encontrar mucho más a profundidad por qué se generó eso. Sí, de pronto no se conoció como tal toda la historia de él, pero pues sí. Digamos, Nico, ¿tú qué piensas? Pues yo ahí discrepo con Luis, porque cuando se hablaba del caso de Chipman, él lo trataban como una persona muy empática. O sea, no como muy empática, pero sí que era capaz de servirle a la comunidad. Entonces, hasta él tenía una capacidad de, a través de esta confianza que generaba, manipular de cierta manera esos procesos de interacción, ¿no? Yo creo que sí podría sentir empatía a nivel de saber qué fue lo que le pasó en su historia,
pero digamos emocionalmente me costaría un poco porque al final no considero que sea una mala persona porque hasta qué punto él eligió ser así, ¿no? Digamos que ahí lo diagnostican con trastorno narcisista, con una personalidad donde tiene mucho ego, pero en cuanto a ser una persona antisocial, bueno, eso es un poco más de considerar. Yo creo que era un poco más prepotente y que quería mantener el control que nunca tuvo, pues debido a todo el control que ejerció su madre sobre él. Y por esa razón, yo creo que logró hacer un espejo, ¿no? El espejo de un hombre que siempre ha estado a la expectativa y que por una vez puede ser diferente. Sí, tienes razón. Bueno, podríamos preguntar también cuáles son los factores cognitivo, moral y relacional de la empatía, pues que se pueden sentir frente a este caso de Harold Shipman. Bueno, factores cognitivos, pienso que pues, lo que decía Nata al principio, si se llega a sentir una empatía, y más cuando uno es estudiante de psicología y comprende de que la infancia y demás, como decía Nico, pues generan unos riesgos, unas consecuencias cognitivas que pues que hacen que él actuara de la manera que actuara y pues que también digamos forjaron a sí mismo algunos trastornos de personalidad. Pues se evidenciaba que tenía pues rasgos narcisistas, podría ser una personalidad límite, que no tenía como ese control o no tenía ¿cómo decirlo? Como ese respeto por la autoridad, por decirlo así. Entonces, sí, podríamos comprenderlo desde ahí, sí, pero entonces moralmente no podríamos porque ahí donde queda, pues digamos, lo que decía Karen, el dolor de las familias, moralmente pues obviamente está mal y demás. Digamos, Primero, segundo, tercero. ok. Ahí, digamos, está bien el tema de que, o sea, la empatía al final de cuentas se dice que es como lo que nos hace humanos, entre comillas. Eso lo diría el que escribió Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Diría que lo que nos diferencia a nosotros de los androides o de una persona, o bueno, sí, de una creación que es incapaz de sentir es la empatía. Sin embargo, al final la empatía también es una construcción y creo que por esa razón si uno ahonda dentro del caso, uno es capaz como de ensañarse tanto con ese caso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la moral puede llegar a ser contradictoria, ¿sí? Si la moral es contradictoria, pues nosotros también vamos a decir como que pues que haya matado a estas personas no es del todo tan mal. Somos capaces de sentir empatía por las personas que pasaron por ese caso, pero yo pensaría que la moral es algo un poco más a evaluar. Hacemos como un poquito la voz por sí. Bueno, yo siento que respecto a lo que tú hablabas de lo cognitivo, desde la percepción que uno aprende a mirarlo. Entonces, sí, muy lindo decir que nosotros como estudiantes de psicología a nivel cognitivo podemos llegar a generar una empatía por esa persona, pero donde queda nuestra parte personal, y ahí es donde entra la controversia, porque tú sí lo aceptas cognitivamente como un profesional, pero porque personalmente no lo aceptas moral. Entonces, o es o no es. Entonces, yo por eso digo desde el principio, sí, depende de los casos, depende de qué impacto tiene esa persona sobre las demás. En este caso, pues es una persona que no generó pues un muy buen impacto en los demás. Entonces, pues de una u otra de esa manera ahí entra como ese conflicto de si realmente prima mi profesionalismo o prima mi moral personal. Yo también entro en conflicto respecto a lo que dijiste, de que como estudiantes somos capaces de cómo generar esa empatía, porque realmente como estudiantes podemos generar esa empatía, porque de una u otra forma siempre vamos a ser, independientemente que seamos estudiantes de psicología, siempre vamos a ser pues personas, y vamos a tener familias y creencias y un montón de cosas que siempre han estado con nosotros, y realmente puede o no puede llegar a generarse esa empatía. O sea, pero no siento que siempre se genere. Creo que en este caso en específico
psicológico es como el claro ejemplo, porque, no sé, miremoslo a nivel de, como de famoso, de casos famosos. O sea, este caso, bueno, sí, algunas personas lo conocen, pero no es como tan famoso. Y siento que eso también se genera la empatía de, bueno, qué tanta empatía llega a tener la gente con esa persona y asimismo como que se divulga el caso o qué tanta empatía se llega a tener por la historia de esta persona. Personalmente, siento que su historia no es como tan conflictiva como para de generar empatía emocional frente a todo lo que hizo. O sea, no siento que tenga como ese impacto su historia y pues digamos que de una u otra forma siempre como que se llegue a generar, no sé, como esa justificación en base a esa empatía que se llega a generar. Bueno, yo decía lo de los estudiantes de psicología, era pues básicamente porque una de las, no sé, pautas, no sé cómo se llama, de la empatía pues es la comprensión del otro. Entonces cuando comprendemos que la otra persona tiene un trastorno, que la otra persona sí tiene pero tiene unos trastornos importantes de personalidad, pues llegas a generar cognitivamente una empatía, porque pues dices, en base a esos trastornos esa persona está actuando así. Pues que no sucede todo el tiempo, obviamente no, y lo que tú dices es muy importante. La infancia de él o su adolescencia no es tan conflictiva como para decir que esa es la causa de su psicopatía. Más bien la causa, desde mi punto de vista, de su psicopatía es eso mismo, esos trastornos de personalidad que no sé si fueron forjados por su madre, por todo lo que implicaba ella, o simplemente se fueron desarrollando a medida que pues, él fue creciendo. Entonces desde ahí lo vi yo. Digamos que yo me enfocaría en el sistema relacional, que es un poco con lo que tú decías de relacionarse uno con ahí. Digamos que yo creo que depende del contexto y trayendo lo que tú decías, cuáles serían nuestras metodologías como nosotros desde qué postura crítica intervenimos en esos tipos de casos. Pero digamos que desde lo relacional no encontraría ninguna metodología en este momento, precisamente porque no se habla de eso, digamos, tipo psicópatas es aparte de la sociedad, y no se habla de esa empatía que podemos generar, digamos, que ahí está pasa eso, a intervenir en casos que, bueno, y nosotros vamos a trabajar en una cárcel o en diferentes tipos de contextos donde se presenten ese tipo de personalidades. Y por qué no buscar las razones, las causas, por qué no realmente ese tipo de confianzas desde la postura profesional. Porque si nosotros realmente dejamos lo relacional a un lado, podemos hasta enamorarnos de ese tipo de relación y llegar a causar un conflicto interno de lo que nosotros consideramos que es el hecho que se está presentando y lo que realmente él hizo, que es criminal para la sociedad, que se supone que está dentro de lo normal, que está estigmatizado. Por más de que sea buena persona, ahí entra lo moral. Digamos que 3. Bueno, entonces, continuando, ¿tú ya pensaste? Bueno, digamos que yo siento que poniéndole la realidad, estando en un caso como esos, al final Harold Shipman sí sería una persona que, viéndose al frente con un psicólogo, trataría de convencerlo, ¿no? Ajá, entonces, al final de cuentas, lo que a uno lo preocuparía como psicólogo es hasta qué punto yo rompo esa empatía, ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que me haría romper eso? Y si tú buscas en el código deontológico o diferentes artículos, pues no se habla sobre eso, ¿no? No se habla de la posibilidad que uno, o la preponderancia que uno tiene como psicólogo para pues tener esas acciones, ¿no? Entonces, pues creo que dentro de un caso de psicopatía sería muy importante tener como un entrenamiento o pasar por algunas prácticas, cosas que no se hacen aquí en la universidad, ¿no? Sí. Nosotros no pasamos por procesos de prácticas en cuanto a esas relaciones, porque nuestro enfoque ni siquiera está claro dentro de todo. Entonces, son situaciones que hay que tener en cuenta porque al final afecta nuestra carrera profesional. Estoy de acuerdo. Bueno, sí. Para continuar, tenemos
¿qué es lo que separa a un psicólogo de una persona pues que no tiene esta profesión al relacionarse o conocer el caso de Harold Shipman? Ya lo hemos pues como respondido anteriormente. Lo que separa es eso, especialmente eso, que nosotros tenemos como ya un aprendizaje y sí, unas enseñanzas de lo que es, por ejemplo, la psicopatía, cuáles podrían ser sus causas y cuáles son los factores que normalmente percuten cognitiva, emocionalmente y conductual. Entonces es obviamente muy normal que una persona pues que no tenga esta profesión no llegue a sentir para nada empatía, obviamente, es normal. Entonces eso es lo que nos separa a nosotros de ellos, que nosotros tenemos como ese conocimiento de, entre comillas, sí, ese conocimiento de qué es lo que pasa en esa persona, en su mente, qué es lo que está pasando y por qué esa persona está actuando así. Bueno, yo siento, complementando un poquitico más la idea de Lili, que nosotros como profesionales de ese conocimiento que hemos adquirido a lo largo de nuestro proceso, nosotros de una u otra manera a nivel cognitivo, como ya lo hemos dicho, sentimos empatía por la persona. En cambio, la sociedad siente más empatía es por la familia de esa persona. Nos separan en los zapatos de esa persona y decir, ve, sí, esta persona de pronto hizo esto porque su historia es esta, porque le pasó esto, porque su familia era tal, se rodeaba de tal, su núcleo era tal, sino es más, la sociedad se centra en decir, carajo, pero es que ese man, ¿qué le pasa? Está loco, vean el daño, listo, la gente está muerta, pero la familia, ¿dónde queda la familia? La manera en que murió la persona. Entonces, es más esa empatía que la gente, la sociedad siente es por la persona la que sufre el daño y no la que lo hace, entre comillas. Sí, complementando, digamos que tenemos que tener en cuenta también que él tuvo un acto de suicidio, entonces eso implicó unos procesos cognitivos, emocionales dentro de él que lo afectaron, lo hicieron sufrir y nadie habló de eso. Entonces, pues, de esa empatía sí deberíamos como que estar hablando. No, y de hecho la gente lo que salió a comentar del suicidio, porque realmente nunca, pues, para alguien conocer la causa del suicidio de alguien, pues tendría que llegar una carta o algo así diciendo, me estoy suicidando por tal cosa o esto. Pero pues él no lo hizo, obviamente, y la gente lo que salió a decir, o lo que yo leí cuando pues quise saber del caso, era que él lo había hecho porque tenía una pensión hasta los 60 años, bueno, de que si moría antes de los 60 años, la mitad de la pensión le quedaba a su mujer. Entonces la gente no dijo como, no, de pronto se suicidó porque no aguantó la presión, o que no, la gente dijo que era por la pensión y que era para asegurar a su familia. Entonces ahí vemos un poquito lo que dice Karen. O sea, siento que también en algún punto no hay tanta diferencia con todo. Bueno, puede que sí, pero también puede que no sea, y también hay que ponernos en la perspectiva de que también pues somos personas normales, también somos parte de la sociedad y que estudiar psicología pues no nos hace como, no sé, un ente como muy aparte de la sociedad. Entonces realmente hay algo que nos diferencia. Siento que puede que tengamos los conocimientos, que sepamos las razones y que podamos como tener ese tipo de investigación o una perspectiva diferente, pero realmente no siento que como que se nos diferencie como entes apartes de los demás. Pues digamos que en cuanto a la psicología y la diferencia entre una persona, es que pasa lo mismo que con los criminales, pasa lo mismo que los criminales cuando van a la cárcel, ¿no? Lo único que hacen es enviarlos a la cárcel y esa es como la acción social que se tiene. Nadie piensa en lo que en la prevención, por ejemplo, de casos como estos, porque al final de cuentas también puede partir de malas pautas de crianza, a pesar de que está, digamos, entre comillas, esté predispuesto genéticamente para ser antisocial. No significa que por inercia desarrolle un gen como ese. Al final de cuentas es una responsabilidad social y de la cual la gente solo ve el caso como un terrorífico caso de lo que sucedió en la muerte. Sí, es como un terrorífico caso, más no es como un evento que sucedió en realidad y que tiene muchos factores que deben ser tratados a nivel de salud pública, por ejemplo. Bueno, acá pues también teníamos una frase. Finalmente tenemos una frase que es: la empatía puede convertirse en admiración y la admiración en fanatismo. Creo que pues en el caso de Harold Shipman pues no pasa, no llega, ni siquiera llega a ser empatía en algo pues
como lo pudieron escuchar. Pero pues sí, en otros casos de psicopatía sí pasa, creo que está pasando actualmente, no me he visto la serie, una serie que está ahorita, de que pues es eso, ¿no? Que llega a ser, a comprender uno la historia de esa persona y pues llega a sentir quizás algún tipo de admiración y ya después un fanatismo. Si la pregunta es qué pienso de eso, pues obviamente que está mal, que la empatía está muy lejos de llegar a convertirse en fanatismo y más de cuando pues causan daños a otras personas. Igualmente siempre que también apoyando lo que dice Nicolás y frente a esta perspectiva, o sea, en qué momentos esa empatía se vuelve como admiración, porque puede que llegue a ser o no imposible que la empatía cognitiva se vuelva como empatía emocional, pero cuando no hay una empatía emocional, pues hay emociones de por medio y se llega a admirar a esa persona, ¿no? A tener cierto como sensación de placer frente a la historia de esa persona, y creo que eso es lo que pasa con esta serie que es tan famosa ahora, o con ese caso en particular, pero también es como ese morbo y como de que se queda ahí en ese morbo de que hay el asesino, el carnicero, lo que sea, y qué pasa con esa persona o qué pasó con esa persona, porque no se hizo, digamos, una prevención frente a esta persona, porque no se hace prevenciones frente a este tipo de cosas. Entonces siento que también hay que reflexionar sobre este tipo como de metodologías que nunca se proponen, porque finalmente ¿a dónde van? A la cárcel. ¿Y de ahí qué? O sea, es como otro negocio, por así decirlo, como otros. Entonces no se genera como realmente una, ¿cómo decirlo?, rehabilitación, o para que la gente pueda estar como en sociedad, ¿no? Sino como que se aíslan y crean como su mundo aparte en la cárcel, y entonces luego, ¿qué pasa con eso cuando la persona como que tenga la oportunidad de volver como a la sociedad? O sea, y no se hace un proceso como de ayudar a esa persona, de escucharla, de ver qué procesos se pueden manejar frente a ella, y pues no sé, solo va a la cárcel, cumple sus años de condena o bueno, lo que sea que le pongan a hacer, y ya luego lo sueltan, y es como que, bueno, ¿y qué pasó con lo que hizo esa persona? ¿Por qué lo hizo? ¿De qué manera lo hizo? ¿Y de qué manera se puede como cambiar eso, o de qué manera se puede ayudar? Total. Digamos que yo creo que cuando uno toma casos como estos, uno se pone como unos lentes. Entonces, la persona que no es psicóloga, entonces usted no lo ve como una persona, sino como alguien que cometió muchos asesinatos y que es un trastornado mental y que tal cosa. Yo creo que cuando llega el fanatismo es no tanto, pues porque no se entiende del todo a la persona, y quizá el fanatismo también puede ser una muestra epidemiológica de que muchas personas también están así. El fanatismo hace, la empatía no puede ponerse en los zapatos del otro, porque al final de cuentas eso es lo que lo vuelve fanatismo. La empatía debe ser por parte profesional y por parte en todo. Es entender que la persona no está por fuera de ese contexto, y que no es un mito, no se debe tratar un caso de esto es como una mitología, como un cuento, sino como algo que sucedió y algo que debe pensarse por qué sucedió. Bueno, eso es todo, muchas gracias. Eso sería todo. Gracias. Fin del grupo focal, gracias. Pero no se dio como